la CABE, Marcela Campagnoli. Bueno, vamos a comenzar con Toti Flores, que nos va a hacer declaraciones, y en minutos esperamos que esté acá Lilita Carrió. Les vuelvo a pedir disculpas por la demora, pero fueron las circunstancias del tiempo. Muchas gracias. Bueno, para mí es un gran gusto estar de nuevo aquí en Las Flores. Hemos pasado algunas veces en algunas charlas que tuvimos y después también en el conflicto del campo hemos estado varias veces. Y es un placer estar en este momento muy particular de la Argentina, en donde muchas cosas que han sucedido nos permiten ver que esta postura de construcción de un movimiento social como es este movimiento humanista de resistencia 2012 era algo necesario para la Argentina. Les voy a contar muy brevemente cómo surgió esto. La propuesta de este movimiento es una propuesta que nos hace Lilita Carrió el 25 de octubre del 2011, un día después en que la mayoría del pueblo argentino, por el 54% de los votos, elegía a Cristina Fernández de Kirchner como la presidenta para un nuevo mandato. Muchos analistas que estaban obnubilados por esta cuestión decían de que había que tener en cuenta la importancia de esta reelección, ya que se suponía que este gobierno iba a cambiar su forma de ser que venía hasta entonces confrontando con todo el mundo porque había sido legitimado y por lo tanto iba a modificar su conducta, con lo cual lo iba a hacer más bueno. La importancia que tenía el aval de esa mayoría hacía que para un gobierno más o menos normal hiciera que llamara a la oposición, y muchos de la oposición se entusiasmaban a conformar, a ser parte de este gobierno con el aval de los votos. Lilita Carrió, que había estudiado mucho cómo se pasaba de estos gobiernos totalitarios de tipo populista a la etapa cada vez más profundamente totalitario de la etapa del fascismo, decía: ahora con el aval de la población van a ir por todo. Y efectivamente, un año o un año y medio después, no hay ninguna duda que esa caracterización fue la correcta. ¿Por qué los sectores de la oposición no se animaron, y muchos analistas políticos, a decir lo que fuera de los micrófonos se caracterizaba? Porque tiene mucho que ver con que la etapa de resistencia no son discursos. La etapa de resistencia es ponerle el cuerpo a la conciencia. Es decir, todo lo que se dice nosotros lo tenemos que asumir y después ponerle el cuerpo. La palabra resistencia, inclusive entre nosotros, no fue fácil, porque decían, nos alejaban de la mayoría de la población que veía eso como una cosa muy dura, como una propuesta muy dura, y que por lo tanto había que flexibilizar nuestro discurso. Y más con quienes habíamos sacado el 1,8% de los votos. Sin embargo, nosotros siempre dijimos que estábamos en lo correcto, que nuestras propuestas eran correctas, que era necesario ir a explicarle a la población para que haya una profunda transformación cultural, que debía votar a los decentes, que había que instalar que la corrupción no era una cuestión por arriba solamente, sino que la corrupción mata, y que mata fundamentalmente a los sectores de la población más indefensos, como pasó en Once o como está pasando hoy en La Plata. Entonces, esta propuesta era necesario empezar a construir este movimiento social, no desde lo tradicional como se construyen los movimientos sociales, que son salidas de tipos materiales, económicas, de algún sector de la población que no ve contemplado su necesidad en la institucionalidad y se largan a la calle y empiezan a construirse, como fueron los movimientos de desocupados o como fue el propio movimiento que conocemos como Campo. Este movimiento tenía que tener una salida estratégica desde lo ideológico también, o desde su idea de por dónde pasaba la salida hacia eso, y nosotros encontramos
en el humanismo es la salida. Debía ser un movimiento profundamente humano, donde ya no hubiera tanto las especulaciones de los intereses económicos o materiales, sino que nos tenía que unir como personas, que teníamos que empezar a pensar como personas, que nos teníamos que unir alrededor de la honestidad. Y eso fue la conclusión más importante que nosotros sacamos para darle una salida ideológica. Y que también teníamos que encabezar la resistencia, que no era fácil desde esa falta de conformidad de la mayoría por las propuestas que teníamos, empezar a construir para la transformación cultural necesaria en nuestro país. Y así empezamos. Y la palabra resistencia se colocó como un centro para empezar desde ahí a pensar en la posibilidad de una transformación cultural profunda. Hoy no tenemos ninguna duda, este debate es muy fuerte entre nosotros. Hoy no hay ninguna duda, todo el mundo toma que es necesario resistir a un modelo que nos lleva cada vez más a una clara definición que estamos ante el curso de tipo totalitario y fascista de este gobierno. Podríamos decir también hace 6 o 7 meses que esto era una exageración o que era apocalíptico. Creo que con el avance sobre el último pilar de la República que hoy tenemos en nuestro país, que es la justicia, para domesticarlo y someterla, no hay ninguna duda que acá la idea del gobierno es ir a un sistema, a un modelo, a un régimen de tipo totalitario. Y nosotros tenemos que salir al cruce. ¿Quiénes le salieron al cruce? ¿La institucionalidad? No, la institucionalidad tiene duda, le parece que no va a ser tanto, que a lo mejor se puede negociar alguna migaja de poder. ¿Quiénes salieron a la calle? Fue el pueblo que el 13 de septiembre salió a la calle, se movilizó, el 8 de noviembre salió a la calle por millones, y 100.000 personas más o 100.000 personas menos no hace la cuestión. O el mismo 18 de abril salió a la calle en pueblos realmente increíbles. Yo soy de San José de Feliciano, un pueblito del norte de Entre Ríos, 4.000 o 5.000 habitantes. Salieron 100 personas a la plaza. Me parece que ese es el fenómeno más importante. Es un fenómeno extendido que no tiene posibilidad de cooptación. Porque si fuera solamente en una ciudad, aunque sea grande, o que sea en la capital federal, y hay dirigentes que lo pueden cooptar, ese movimiento tendría patas cortas. Lo importante de este movimiento social que surge a partir de la convocatoria en las redes sociales, que se ha extendido en todo el país y no tiene liderazgo visible, porque el pueblo está buscando nuevos liderazgos. Y nosotros creemos que los nuevos liderazgos van a salir de la resistencia que hoy estamos llevando adelante contra este gobierno que cada vez tiene más sesgos totalitarios. Y por supuesto que nuestra tarea es construir, y le agradecemos mucho a Teresa aquí y a los compañeros de Las Flores que nos están ayudando a plantar el movimiento en cada pueblo. La idea es ir a cada pueblo y dejar una semillita planteada de lo que es el movimiento de resistencia, humanista de resistencia y construcción 2012. Y le decimos 2012 porque nos parece que fue un año de quiebre, de bisagra, en donde una nueva forma de ver la realidad se está instalando en la Argentina. Ese va a ser un año emblemático dentro de algunas décadas. El 2012 para nosotros es donde más a fondo se ha llevado este intento de tipo totalitario, donde el pueblo salió a la calle a defenderse. Y creemos que eso es necesario y que se va a seguir profundizando. Marcela Campañón, que es de Pilar, también ha estado trabajando desde el inicio con nuestro movimiento, es una referente de la zona norte del Gran Buenos Aires, trabajando a full en toda la provincia. Mariano Álvarez, que es de La Matanza, también un joven ingeniero, docente de la Universidad de La Matanza. Juntos hemos, ante el agravio que sufrimos los matanceros cuando la presidenta en Harvard dijo la famosa frase: chicos, esto no es La Matanza, esto es Harvard. Nosotros hicimos un juicio por discriminación que todavía el INADI no se ha pronunciado. Y Susana Lacabe, que es una persona que trabaja con nosotros desde su experiencia como catequista en la Iglesia Católica y dándonos esta herramienta profundamente humanista para nuestros
compañeros también de La Matanza nos acompañan, y junto con otros en cada lugar que estamos construyendo el movimiento humanista de Resistencia 2012. Dentro de un rato a la tarde vamos a estar en la ciudad de Azul y mañana estaremos en la ciudad de Rauch. Y tenemos previstos la salida a la provincia de Buenos Aires. El 10 Lilita está en Córdoba también, allí en la ciudad de Córdoba, haciendo conferencias sobre la propuesta de este movimiento que para nosotros tiene enorme perspectiva. Y cuando más avance hay sobre la institucionalidad, cuando más avance hay sobre la justicia, nosotros decimos más resistencia tiene que haber. Y eso es lo que nos hace ver la enorme posibilidad que tiene el movimiento humanista de Resistencia 2012 que aquí estamos dejando plantado con Teresa Stani en Las Flores. No sé si hay preguntas. No sé si tienen preguntas, nuestro tío. Si la reforma judicial ha juntado, digamos, a la oposición y los alcances de esa llegada. Mire, yo creo que la reforma judicial ha puesto en el tapete la necesidad de luchar a fondo contra todas las medidas que va tomando este gobierno. La oposición junta es casi una utopía porque no hay una sola oposición. Hay una oposición que se planta desde valores republicanos y hay otra oposición, un kirchnerismo que se corre para buscar llevarnos de nuevo a un callejón sin salida. Yo creo que el proceso más importante que se está dando es en el propio pueblo. El pueblo está haciendo una experiencia alrededor de lo que son los gobiernos del PJ y que desde ahí empieza a generar una resistencia muy fuerte y buscando una salida. A mí me parece que son muy importantes las elecciones, que son momentos donde uno tiene que también jugar con las propuestas, pero eso no significa que todos nos tenemos que unir, porque fíjese que ya hay diferencias. Hay un proceso de resistencia que empieza cuando el gobierno trata de instalar la reforma judicial y un sector de la oposición ya derrotada de antemano dice vamos a hacer una lista unidad para el Consejo de la Magistratura. Nosotros decimos hay que resistir a eso y hasta que no haya hasta que se acaben absolutamente todas las instancias, no vamos a pensar en que podemos ser derrotados. Desde ahí se construye la resistencia, no desde el posibilismo, decir, bueno, no es posible derrotar esta propuesta. Nosotros creemos, y cada día que avanza, creemos que estamos más cerca, aunque se vote en el Congreso la reforma propuesta por el gobierno, estamos más cerca de ser que sea declarada inconstitucional. Y yo creo que sobre eso hay que apostar y no pensar en la derrota. Mariscales de la derrota el pueblo no necesita en este momento, necesita gente que sea capaz de resistir desde las convicciones. Nosotros creemos que en ese sentido es como que es necesario también diferenciar entre una oposición complaciente que de alguna manera le genera un camino al oficialismo y una oposición dura que resiste y que no se deja bajo ningún aspecto correr solamente con los discursos. Nosotros estamos plantados desde el lugar de la resistencia. No sé si Marcela... Sí, justamente quería apoyar lo que estaba diciendo Toti, pero también transmitir la tranquilidad de que estamos construyendo una alternativa. Estamos haciendo estrategias con Pino Solana, con Frente Anticorrupción. La doctora Carrió se reunió el fin de semana, como salió en los diarios, con Cobos. Se está tratando. Lo que pasa es que, como dijo bien Toti, esta elección es muy importante, porque es una elección donde se van a marcar liderazgos. Es decir, ¿qué es lo que quiere la sociedad? ¿Quiere más PJ? ¿Quiere sacar estos corruptos para que vengan otros? ¿O quiere cambiar realmente la matriz de gobierno que tenemos en este país, la matriz de corrupción, sacarla y poder pensar que decentes gobiernen el país? Hoy ese liderazgo no está, hay que construirlo, pero por eso es muy importante la elección de octubre, porque va a marcar qué es lo que quiere la sociedad, qué valores se votan en octubre, qué es lo que pretendemos como sociedad. Y de ese voto de la sociedad va a salir el liderazgo para construir una alternativa para el 2015. Que la estamos construyendo, pero necesitamos el apoyo de la gente.
movimiento humanista de resistencia a mí me hace alusión a la lucha de Gandhi para sacarse a los ingleses de encima. La resistencia es un movimiento pasivo y de paz. Por lo menos yo lo entiendo de esa manera. Creo, yo como pueblo necesitaría o me gustaría oír alguna sugerencia de cómo podemos manifestar día a día esa pasividad, porque creo que todos tenemos ansias de apoyarlos y de actuar, pero necesitamos consignas, necesitamos formas de actuar pasivamente, llámese desde una huelga de hambre hasta encadenarse con una cadena de plástico alrededor del obelisco. Digo, cualquier cosa que sea no agresión, que sea simbólica y que sea movilizante y creativa para despertar la conciencia de la gente. ¿Qué propuestas tienen ustedes al respecto? Bueno, Mariano Álvarez, precisamente, ¿no? La resistencia es un movimiento de oposición. ¿Estamos de acuerdo con esto? Cuando uno resiste algo es que se opone a algo. Y a mí me da la impresión de que esto que vos mencionás, Dolores, de generar conciencia, es una herramienta muy importante. Y precisamente el movimiento humanista de resistencia y construcción que nosotros conformamos trabaja mucho en esta cuestión de generar conciencia, ¿no? A través de cursos, a través de conferencias, a través de visitar los barrios, de forma tal de generar una oposición no a un gobierno, sino una oposición a un sistema. Esa es la pregunta clave que debemos hacer todos cuando decimos la oposición, ¿se van a juntar o no? ¿Se van a juntar para oponerse a un gobierno? Es decir, para cambiar las caras y que el sistema corrupto y decadente que está llevando a la Argentina, ¿sí?, a condiciones de vida cada vez peor, continúe. Bueno, si la respuesta es sí, esa oposición es el PJ. El PJ como modelo de gobierno, no solamente el PJ con determinados dirigentes que viene del Partido Justicialista, porque también hay de otros partidos que de alguna manera suscriben a esa cultura decadente de gobierno basado en la corrupción, ¿sí?, en la mediocridad y en otro tipo de cuestiones que hacen de un país rico un país pobre. Entonces nosotros nos oponemos, ¿sí?, a un modelo de país distinto. Por eso el movimiento busca un cambio cultural. Si ustedes ven nuestro logo, dice Movimiento Humanista de Resistencia y Construcción, otra cultura. Y otra cultura significa que defendemos valores y principios distintos a lo que la cultura argentina de alguna forma considera normales, habituales, ¿sí? Algunos lo definen con la famosa frase, el roban pero hacen. Entonces, una herramienta importante, un trabajo cíclico que tenemos todos los que de alguna manera no estamos conformes con esa cultura instalada, es generar conciencia. Es decir, que debemos exigir que se haga y que no se robe. Y este movimiento que es apartidario, es un movimiento que trabaja en la base, generando esa conciencia, a partir de liderazgos que pueden dar fe, ¿sí?, por su trayectoria, por su trabajo, de que es posible ser político y no ser ladrón, de que es posible ser pobre y tener dignidad y cambiar la contextura de un barrio pobre, ¿sí?, no entregando la dignidad sino apostando al trabajo y la educación, y que es posible como argentinos recuperar ese sueño de grandeza que tenemos y que nos debemos, y que porque tenemos una cultura que nos dice que únicamente pueden gobernar los mafiosos, entonces nos sacamos la foto con Moyano porque creemos que eso es la oposición. Bueno, señores, esa no es la oposición. Y el trabajo que nosotros tenemos que hacer es decir, que, señores, ahí no hay oposición. Ahí hay cambio de caras para seguir sosteniendo la matriz corrupta que hace que cada día que pase vivamos cada vez peor. Entonces la oposición es a partir de principios y valores que se defienden cuando se gana y cuando se pierde. Nosotros formamos parte de un movimiento que cuando nadie hablaba de resistencia, Totti y Carrió hablaban de resistencia. Y todos se asustaban. Y hoy resulta ser que hasta se escribe el libro con la palabra resistencia. Entonces hay que sostener esos principios y valores para de alguna manera provocar ese cambio cultural, ¿sí? Al principio seremos pocos, el ejemplo de Gandhi es genial, ¿sí?, porque Gandhi no produjo un cambio de masas,
O sea, empezaron siendo muy pocos y hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad, ¿no? que se provocan los cambios culturales a partir de ese bloque basado en principios y valores que no se deja torcer el brazo como le ocurre a muchos miembros de la oposición, ¿no? y por lo tanto entregan la causa y el futuro de un país y empezar a generar conciencia para provocar ese cambio. Por ejemplo, nosotros el próximo sábado vamos a estar en Mar del Plata haciendo un curso de Movimiento Humanista de Resistencia y Construcción para generar la base conceptual que nos permita defender las ideas que tenemos. Porque no nos creemos los dueños de la verdad, pero sí creemos que el diálogo es el camino para sostener los fundamentos que tenemos. Y así lo vamos a ir haciendo en varios lugares, ya es el tercer curso que vamos a hacer, seminario de un día completo, ¿no? Así que con esto termino, invitamos a la gente de Las Flores a que de alguna manera en algún momento podamos organizar algún seminario, ¿sí? Para de alguna forma profundizar más en estos principios y valores que define el movimiento y seguir sumando gente que les cuento, recibimos, es un movimiento creciente, o sea, ya está instalado en varios lugares del país y permanentemente estamos recibiendo adhesiones de personas que quieren saber qué es esto, ¿sí? Distinto a lo que los partidos tradicionales ofrecen. Y realmente con un mensaje esperanzador que cuando uno empieza y se suma al movimiento, pasa como cuando uno va a la Juanita de Toti Flores, ¿no? Uno no sabe muy bien a dónde entra, pero una vez que entra no sabe, porque dice, es el país que yo quiero. Perdón, yo considero que el justicialismo, igual hace referencia, yo no soy peronista de cuadrado, tiene excelentes dirigentes y pésimos dirigentes como todos los partidos políticos. Labaña, Asís, se me borró uno en este momento, Amadeo, Eduardo Amadeo. Creo que son excelentes dirigentes y que pueden también colaborar. Tiene excelentes dirigentes del peronismo federal. Y en todos los partidos hay dirigentes capaces, honestos, y me parece que desde su lugar están dispuestos a construir. O sea, no todos los malos están en el lugar. Yo quería eso cuando empezaba a jugar en política, que todos los malos estaban allí y los buenos estábamos del otro lado. Están entreverados y son los distintos actores a veces que van cambiando de lugar en el juego. Así me parece que tienen muy buenos dirigentes como todos partidos y pésimos dirigentes corruptos. Lo que nosotros me parece que es importante y desde el movimiento que tiene la posibilidad de cobijar a los dirigentes honestos, lo que decimos precisamente es que estos dirigentes pueden encontrar espacios donde empezar a juntarse junto con otros decentes. Lo que estamos diciendo es un modelo que le llamamos modelo PJ, que podemos llamarlo otro modelo porque es lo más visible, donde se instala que solamente pueden gobernar los corruptos, desde una matriz cultural que dice que no se puede combatir la corrupción, que no se puede enfrentar a la corrupción y que se empiezan a instalar paradigmas realmente tremendos para la sociedad como eso, bueno, roban pero hacen, o la corrupción no me toca porque es de arriba, y los dirigentes honestos que tienen una postura distinta tienen que salir a combatirlo. Quien sabe de eso y no sale a denunciarlo, a nosotros nos parece que empieza a derrapar en un camino de complicidad por omisión, ¿no? Y muchas veces esa omisión no solamente es porque esté de acuerdo, sino porque no se animan, porque también ellos han mamado esa cultura y dicen no se puede gobernar, no hay gobernabilidad si no transo con los corruptos. Y cada día más, y esto es lo interesante de esta situación, es que vemos que no va a haber gobernabilidad con los corruptos, porque el pueblo decente salió a la calle a exigirle transparencia. Yo creo que Bruera, que tenía esta misma concepción de que un poquito de corrupción no pasaba nada, ahora está sintiendo lo que significa cuando la gente necesitada sale a la calle y empieza a develar todo. Devela que no se hicieron las obras públicas porque seguramente no se pusieron de acuerdo con las coimas. Muchas veces las obras públicas se hacen estudios de viabilización, se pagan mucha plata a la consultora y ahí está el negocio de los funcionarios y no hacen la obra pública, total ellos la sacaron. Y muchas veces no se ponen de acuerdo con las coimas.
pero está develando el pueblo de La Plata todo, inclusive devela que los funcionarios mienten cuando dicen que van a un lugar y cuando dicen también que están inaugurando una obra que después no va a funcionar, y de esa manera van conquistando votos. Y yo creo que este hecho trágico para la gente de La Plata termina de develar también hasta dónde es capaz de llevar la política, la inmoralidad de la política, porque en La Plata también está reflejado que la política empieza a mentir, no en cuestiones de promesas que a lo mejor dañan la credibilidad del pueblo, pero no está, empieza a mentir y a jugar también con algo tan sagrado como la muerte. ¿Por qué no se dice la cantidad de muertos que hubieron en La Plata? Nosotros estuvimos con Susana entrevistando a algunos curas, viendo qué pasaba ahí, y al otro día se sabía que las cifras oficiales no eran las correctas. Sin embargo, no dejaron participar a la justicia investigando, se presionó a la justicia, se tuvo complicidad en todos los lados. Bueno, esto es lo que hay que terminar, esto es lo que nosotros decimos y identificamos como modelo PJ. No decimos ni el Partido Justicialista ni los peronistas son malos, sino que decimos es un modelo instalado en la sociedad que solamente pueden gobernar ellos. Ellos, y me refiero no a los justicialistas y no a los peronistas de corazón, como muchos de nosotros somos, sino lo que es la estructura partidaria que solamente puede ir intercambiándose los distintos gobiernos, los distintos lugares, en nombre de la gobernabilidad. ¿Qué significa eso? Es que si no gobierno un PJ, yo te hago 14 paros generales en un periodo. Y si no gobierno un PJ, yo te hago un lío bárbaro en el pueblo y te... Bueno, esto es lo que se tiene que terminar y empezar a que haya un juego claro, transparente de las instituciones republicanas. Por supuesto que es necesario para cualquier gobierno el control popular, que haya espacios donde la gente se exprese, que las instituciones funcionen, que haya un poder judicial que equilibre las distintas espacios de poder del Parlamento y del Poder Ejecutivo, pero para eso hay que poner en marcha la República. Y este no es el objetivo de los mafiosos. Esto no es el objetivo de los mafiosos. El objetivo de los mafiosos es terminar con la República, porque entonces el juego del chantaje y el apriete, en ese sentido ellos son más fuertes. La República es lo que impide que el apriete y el chantaje puedan ser forma de construcción de poder en la gente. Quería decir algo en cuanto a cómo manifestarse, cómo resistir. Yo creo que una de las cosas más difíciles que pasa en las ciudades como Las Flores es que la gente se anime a manifestarse, ¿cierto? Yo creo que tenemos que aprender a acudir a los medios. Cada vez que vemos algo que no funciona, no con agresión, no con violencia, no con insultos, pero sí tenemos que tomarnos el trabajo de llamar a las radios, al canal, a donde sea, y decir lo que pensamos. Porque me ha pasado de escribir notas sobre temas que sé que son álgidos para la gran mayoría de la población, que después de haber sido publicadas en los medios, gente de otros partidos me dijeron, estamos de acuerdo con vos. Digo, sí, pero ¿por qué no se manifiestan ustedes? Y no, nadie más se manifestó, nadie dijo nada. Entonces, si hablando coloquialmente con todas las personas me encuentro con que todos piensan como yo, ¿cómo puede ser que nadie salga a decirlo? Es difícil porque siempre estamos al lado de alguien que tiene un amigo, un familiar o alguien relacionado con el que está involucrado. Pero de esa manera nunca vamos a cambiar. O sea, si pretendemos llevarnos bien con todos, nunca vamos a poder cambiar nada, ¿no es cierto? Entonces creo que con la verdad, sin agresiones, tenemos que salir. Y realmente recurrir a los medios, porque los medios, bueno, alguna vez les hará gracia, otras veces no les hará gracia cuando les pedimos decir algo polémico. Pero en Las Flores realmente hay espacio en los medios. Entonces, bueno, tenemos que usarlo. Y así creo que más personas se van a animar a decir lo que sienten. Si no, es como que es algo imposible pensar distinto a los que gobiernan. Yo por lo menos creo que a mí me han dado espacio en los medios siempre, realmente
son excelentes, aunque piensen distinto a lo que yo estoy diciendo, me han dado lugar. O sea que si me lo han dado a mí, se lo tiene que dar a cualquiera que quiera decir algo, que tenga alguna verdad distinta a la que se está transmitiendo desde el gobierno. Y yo creo que con respeto todo se puede decir. Así que pido eso, digamos, que los florenses... Además hoy las redes sociales tienen un poder muy importante. Y esa idea que tiraste de encadenarnos me pareció divina. La de huelga de hambre no, Me parece, la de huelga de hambre me vendría bárbara. Pero eso que planteas de encadenarse, es decir, a través de las redes sociales, que hoy es impresionante el poder que tienen, vos tirás una decisión, por eso es importante organizarse también, por eso está muy bueno que el movimiento tenga sede acá también, porque uno ya tiene una punta de con quién vincularse y dónde encontrar vínculos para poder multiplicarse y poder hacer que esa idea que tengo la tomen otros y poder así armar una red en los distintos pueblos de la zona y ahí sí darle participación a los medios, y a los medios les va a encantar poder tener noticias, y entonces así se va multiplicando el efecto de la resistencia. Por eso creo que invito, así como ahora está inaugurado el movimiento aquí en Las Flores, a conectarse con los otros pueblos cercanos para poder tener acciones mancomunadas, ¿no? Y poder hacer un efecto multiplicador, porque como bien dijo Susana, mucha gente no se anima. En la mayoría de los municipios son oficialistas muchas veces, y los vecinos que todos se conocen tienen miedo de manifestarse. Entonces es muy importante cuando uno ve que otro se anima, le da coraje y puede tomar la posta también para animarse. Así que me parece piola empezar a organizarse, empezar a comunicarse, quienes estamos en lo mismo, chequillas, se nos cruza. Reunirnos cada tanto, en un café, en una comida, lo que sea, y empezar a tirar ideas de qué manera podemos hacer un efecto más multiplicador, porque no en todos los pueblos hay la misma idiosincrasia, tal vez lo que sirve acá no sirve en Pilar. Por eso que no puede haber una bajada de línea, bueno, ahora vamos todos a hacer esto, porque tal vez una cosa prende bien en un pueblo y no prende en otra. Pero me parece muy bien organizarlo. Por un cuarto intermedio que llega a Nevita y nos reubicamos de nuevo.